Esto es una columna especial, la del día de la fecha. Como bien vos decís, hoy vamos a probar que existe la posibilidad de que Frodo Bolsón haya sido un personaje verídico, justamente. Ok. Dios, nos van a levantar del aire en cualquier momento. A ver, entre el bloque anterior que estuve hablando de racismo raramente y esto, a ver, contame, dale. Bueno, en la columna del día de la fecha vamos a decirlo de esta manera, inspirados por el paso de Francisco Giordano por estos estudios, hoy vamos a poner en jaque nuestra misma historia evolutiva. Vamos a hablar acerca de uno de los posibles destinos que la evolución nos disparó a los humanos. Y sí, uno de esos posibles destinos era que vivamos como se vivía en la comarca de J.R.R. Tolkien. Parece que no tiene ningún sentido lo que acabo de decir, sí. Pero vas a ver que sí, no te preocupes. Pero vamos a dejar esta confusión introductoria macerándose. Dijimos Frodo Bolsón, no Frodo Bolsón, para quienes no hayan visto o leído la trilogía del Señor de los Anillos, es uno de los personajes principales de esta historia y pertenece a la raza de los hobbits, ¿no? Seres con rasgos humanos, de pequeña estatura, orejas puntiagudas y grandes pies, que viven dentro de su propio barrio que se llama La Comarca, ¿no? Esa sería como su descripción general. J.R.R. Tolkien, el autor de esta historia, se inspiró para crear a los hobbits en otra raza de personajes ficticios llamada Snergs, creada por Edward Wyke Smith en su libro El maravilloso país de los Snergs, publicado en 1925. Estos personajes también eran seres de rasgos humanos, no más altos que una mesa, dice Edward, y les gustaba la fiesta y los banquetes. Si vieron o leyeron alguna vez El Señor de los Anillos, al oír hobbits y fiestas y banquetes, estarán pensando en la misma escena que yo en este momento. Lo cierto es que ya sea bajo el nombre de hobbits o bajo el nombre de Snergs, estos personajes provienen de un mismo antepasado común, que es el mítico duende, ¿no? Personaje tan viejo como el sol, que ha aparecido en el folclore o en los mitos de numerosas culturas a lo largo de la historia. Estos personajes, los duendes, como decíamos, ¿no? Hay tantas historias como versiones de estos. Han sido personajes buenos como malos, protectores de la naturaleza como también bromistas, responsables de los ruidos raros que se escuchan a la noche en las casas y responsables de que siempre se nos pierda una media de nuestros pares. Entonces, bueno, las historias sobre los duendes se pueden remontar hasta incluso el mismo Imperio Romano. O sea, son así de viejas, incluso más. Pero vamos a comentar solo una de estas. En 1691, un párroco y demonólogo escocés llamado Robert Kirk escribió La Comunidad Secreta, una suerte de investigación acerca de la mitología escocesa de origen gaélico, o sea, la más vieja de todas. Y en este escrito, Kirk lo que habla es de la existencia de un pueblo, retoma estas viejas leyendas y habla de la existencia de un pueblo subterráneo conformado por gente pequeña que solo podía ser vista por aquellos que nacían con una visión especial, que eran generalmente los séptimos hijos varones, como era él mismo. Dicho sea de paso, el séptimo hijo varón, que dice que podía ver estas cosas, él murió un año después de publicar esto. Ajá. Casualidad, lo dejo a su criterio. Años más tarde, en 1890, un folclorista escocés llamado David McRitchie publicó su propia investigación llamada El Testimonio de la Tradición, donde planteaba, también él recopila todas estas leyendas y plantea la posibilidad de que la leyenda de la gente pequeña de esa comunidad secreta que decía Kirk haya sido efectivamente un relato acerca de algún pueblo primigenio real
que ante la llegada a las islas británicas de poblaciones más modernas, decidieron retirarse a las cuevas, lugar del que no saldrían, ¿no?, hasta el final de su especie. ¿No? Va a decir, hay una posibilidad de que esto sea algo verídico. Recordemos, 1890. Tiempo después, en el 2004, se realizó un anuncio que le dio cierta razón a David. Científicos descubrieron en una caverna en la isla de Flores, en Indonesia, los restos de un humano que había vivido allí hace 880.000 años. La fecha ya de por sí fue una sorpresa, pero lo más importante de esto fue que aquellos restos pertenecían a adultos que no superaban el metro de altura. Ajá. O sea, duendes o hobbits reales. Así que bueno, pareciera, por lo que estamos viendo, que la comarca, el lugar donde estos hobbits vivían, siempre estuvo en Indonesia y no en Tierra Media, como Tolkien nos quiso hacer creer. Entonces, bueno, vamos a ponerle un pin a esto. Yo dije que la datación de estos restos ya presentaba una sorpresa en sí misma. Vamos a ver un poco por qué. Y para eso tenemos que remontarnos 2,5 millones de años atrás en el tiempo, al momento en que los primeros homínidos comenzaron su camino evolutivo y con él la salida de África. Su motivación, bueno, como hablamos ayer, imposible saberla a ciencia cierta. A mí me gusta la explicación que nos dio Francisco, que si bien pueden haber motivos relacionados a la supervivencia, uno muy posible haya sido la simple curiosidad, ¿no? Rasgo humano por excelencia y uno de los principales motores del avance de nuestra civilización como humanidad, ¿no? La curiosidad ha sido un gran motor para el ser humano. Entonces, bueno, ¿no? Como ayer nos ilustraba Francisco, cuando los homínidos comienzan a caminar erguidos, se encuentran en una nueva visión de su propio territorio, una más panorámica, eso que les permitía mirar el horizonte, que desarrolló en ellos justamente lo que decíamos, ¿no? La curiosidad de simplemente saber qué había más allá. Una motivación que la verdad que terminó siendo bastante grande porque es la que les permitió abandonar África y poblar básicamente todo el mundo. O sea, fue bastante grande la curiosidad. Entonces, bueno, volviendo a nuestra historia, ¿no? Las teorías tradicionales nos hablan de que fue el Homo ergaster. A ver, por decirlo mal y pronto, el Homo ergaster sería como la tercera versión de lo que luego sería el que conocemos todos, ¿no? El sapiens sapiens, o sea, nosotros. Fue el Homo ergaster el que abandonó África, ¿no? Hoy esto es medio materia de discusión en quienes se dedican a este estudio de este periodo. Pero bueno, es una discusión que no viene a nuestros fines. En la puerta de África, estos humanos en evolución se lanzaron, no simultáneamente, hacia 3 rutas distintas. Ajá. Una es hacia Europa, que los va a llevar a realizar un cruce en balsa, ¿no? Por el estrecho de Gibraltar. Otra hacia Siberia y los montes Urales. Y la tercera hacia Asia. Camino que los va a llevar al centro geográfico de nuestra historia, o sea, a la isla de Flores en Indonesia. Retomando de vuelta un poco lo que dijo Francisco, retomando lo que dijo en la entrevista y también leyendo su libro, porque la verdad que mucho de lo que estoy diciendo en este momento yo lo saqué de ahí. Él tiene un capítulo que es una caminata de 2 millones de años. Sí, así, una cosa así era. Que habla sobre esto, que está muy buena, dicho sea de paso. La curiosidad que llevó a estos homínidos a construir una balsa y lanzarse mar adentro para llegar a la isla es la curiosidad que según él probaría que fue justamente el rasgo que comenzó a hacernos humanos. Porque si recordamos, él comenta, este grupo de homínidos que llega a las costas asiáticas, mirando para adelante no podía ver a la isla. O sea, no podía haber un punto al cual ir, sino que simplemente decidieron armar una balsa hace 880.000 años
y lanzarse al mar adentro. Ajá. Una locura. Una locura Una total. locura, una locura. Realmente los tipos estaban... También pensemos un poco su contexto, como ellos vienen descubriendo África, Asia, así caminando, cosas nuevas, especies nuevas. Creo que la curiosidad la tenían por 1000, ¿no? Disparadísima. Estaban estimulados los muchachos. Claro, estaban súper estimulados Claro. los tipos. Entonces dijeron, chao, vamos. Ustedes me Arranca siguen. caravana. ¿Eh? Arranca caravana. Digo. Claro, ustedes me siguen, yo voy, dice. Entonces, bueno, estos tipos van a llegar hasta las costas de Asia, van a armar una balsa, van a cruzar el mar, justamente, y van a llegar a la isla de Flores, donde van a tener su comunidad, ¿no? La van a habitar hasta el fin de sus días, hasta hace 18.000 años atrás. O sea, 880.000 años llegan, 18.000 años atrás es el último registro que tenemos de esta Comunidad del Anillo. De esta comunidad del anillo, científicamente conocida como Homo floresiensis, popularmente denominada como Homo hobbit. Homo Hobbit. Homo hobbit. Vieron que no estábamos delirando, algo había en todo esto, ¿no? Totalmente. Por los pocos recursos que la isla tenía, estas personas van a comenzar a encogerse y se van a transformar justamente, como decíamos, en un pueblo de hobbits, o sea, en un pueblo de humanos que no superaban el metro de altura, justamente. Así que bueno, por todo esto, podemos afirmar científicamente que en una de las vidas posibles que tuvo la humanidad, los humanos no hubiéramos sido más altos que Frodo Bolsón. Y el mundo sería mucho más grande. Y el mundo sería mucho más grande, totalmente. Bueno, sería relativo porque mucho más grande quizás para recorrer, pero quizás nuestras civilizaciones no. Bueno, puede ser. ¿Por qué no me dejaste pasar, che? Yo te estoy bajando a pasar que me estás hablando del Hobbit. Escuchame una cosa. El Hobbit científicamente. El Hobbit científicamente. Che, yo no puedo creer igualmente que realmente exista un Homo Hobbit. Totalmente existe, efectivamente. E incluso hay un relato del pueblo Naje, que es un pueblo de la isla de Flores. Uh-huh. Que bueno, que esto... La relación... ¿La isla de Flores dónde queda? En Indonesia. Ah, perfecto. Una isla de ahí. La relación entre lo que yo voy a decir y el Homo floresiensis, o el Homo hobbit, mejor dicho, bueno, está viéndose, no es tan factible que una cosa lleve a la otra. Pero hay un relato del pueblo Naje, como decía, que es de la Ebu Gogo, o sea, una anciana que por las noches anda recorriendo, una anciana pequeña que por las noches anda recorriendo la selva de la isla. Que, bueno, si tenemos en cuenta la historia de la isla de las Flores, si tenemos en cuenta de la humanidad que se desarrolló en ese territorio, la Ebu Gogo tranquilamente podría ser que esto también es algo que dice Francisco, podría tranquilamente ser un relato oral, un recuerdo justamente del Homo floresiensis, o sea, de esa población que vivió en esa isla durante tanto tiempo de su historia, que lo cual sería una locura bárbara porque sería el primer relato que nosotros tendríamos en nuestra humanidad, primer relato que no sea del Homo sapiens sapiens, que no sea, o sea, justamente de nuestro antepasado. Pero bueno, como un dato ahí a ver. A verificar, ¿no? Verificar, si se está verificando. Sí, la fuente, viste, de los deseos. Y bueno, bien. La fuente es... A ver, los que están estudiando estas relaciones son justamente los antropólogos que buscan también, ¿no?, los significados de este tipo de relatos. Pero bueno, justo da las casualidades de que se habla de una enana que recorre la selva en una isla en la que vivieron enanos, justamente. Uh-huh. Pero bueno, un dato a color. Así que bueno, por todo esto, al final, Tolkien tenía razón. El tipo nos estaba hablando con la ciencia cuando creíamos que nos estaba hablando
con su imaginación. Es un montón lo que acabas de decir igualmente, pero bueno, vamos a decir que sí, que es así, señores. Ha pasado una nueva columna de historia del profe Matías Ferreira, el Homo Hobbit, nada más ni nada menos que el Homo Hobbit. Me encantó porque me parece surrealista. Me Sí, vamos a decir que, bueno, por supuesto que Tolkien no conoció lo de la Isla de las Flores, porque no, por cronología no lo da, pero bueno, parece que algo había, algo había. Y lo vio en un sueño. Dejémoslo ahí, señores.